chicos, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien y bueno, espero que estén repasando su cuaderno. Ya se acercan los exámenes bimestrales y viene todo el cuaderno como ustedes sabrán. Bueno, después de hacer estas recomendaciones, pasemos a las clases. Miren chicos, estamos viendo nosotros los periodos de las culturas prehispánicas. Según lo que estamos avanzando, van a existir 5 periodos y en cada uno de esos periodos se van a desarrollar las culturas que nosotros conocemos. Estamos estudiando las culturas más importantes que se dieron en cada uno de esos periodos, como es costumbre, y el día de hoy nos toca ver el cuarto periodo. A este cuarto periodo se le conoce como intermedio tardío. Tú ya sabes que es un intermedio. Recuerden que los intermedios aparecen después de la desintegración de una gran cultura. Recuerden que el periodo anterior al intermedio tardío se llamó Horizonte Medio y en este Horizonte Medio se encontró ubicada la cultura Wari. Tras la desintegración de la cultura Wari, por los motivos que ya hemos visto en la clase anterior, va a aparecer este nuevo periodo llamado intermedio tardío, que se va a caracterizar principalmente por el desarrollo de una gran cantidad de pequeñas culturas que van a venir que van a originarse a partir de esta gran cultura llamado Wari. Ya chicos, a este periodo intermedio también se le conoce como la segunda regionalización, porque van a aparecer culturas en diferentes regiones de nuestro país. También se le conoce como el periodo de los pequeños señoríos, ya que estas culturas no van a desarrollarse tan enormemente o de manera grande territorialmente hablando, sino que sus territorios van a ser pequeños, ¿no? Es por eso que se le conoce como el periodo de los pequeños señoríos. ¿A qué se debe que no se desarrollen tan grande? ¿Por qué no ocupan tanto territorio? Sencillamente porque va a durar muy poco tiempo. La historia le da entre 200 a 300 años a este periodo, porque al final va a terminar siendo unificado por una cultura mucho más poderosa llamada los incas. ¿Cuándo se inicia este periodo? Con la caída de Wari. ¿Cuándo termina? Con la unificación que hará la cultura de los incas. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Aquí en este mapa, bueno, le estoy haciendo ver las diferentes culturas, una de las 11 culturas de las muchas que aparecieron en este periodo. Vamos a agrandar para poder apreciarla. A ver, ahí está, miren. Tenemos la cultura Sicán, que en el norte, la cultura Chimú, una de las más importantes de este periodo, la cultura de los reinos aymaras aquí en el sur, que son culturas principalmente bolivianas, pero que también abarcaron algunos territorios del Perú, la cultura Chachapoya, la cultura de la selva más importante que tuvo nuestro país, la cultura de los Huancas en Huancayo, la cultura del Cusco, que van a ser los que van a originar a la cultura inca, la cultura de Cajamarca, los Saxamarcas, la cultura de los Huancas, esto es de la cultura de Huancayo, los Chancas son de la cultura de Apurímac. Muchos dicen que cuando Wari desaparece, los últimos habitantes de Wari van a terminar siendo desalojados de Ayacucho, siendo expulsados de Ayacucho y se van a ir a Apurímac, y en Apurímac van a formar su nueva cultura llamada los Chancas. Ya, es una cultura muy importante también. Los Chinchas, una cultura muy importante que está en el sur. Los Chancay en Lima, los Ismas en Lima y así un montón de culturas más en todo el vasto territorio peruano. Por eso se llama el periodo de los pequeños señoríos, ¿ya? Como les dije, en este periodo se van a desarrollar muchas culturas, pero las más importantes son la cultura Chimú y la cultura Chincha, y de ellos vamos a hablar en esta clase. A ver, les busqué un mapa conceptual, aquí está. Este es el mapa conceptual que les he buscado con respecto a la cultura Chimú. Ya, chicos, a ver, la cultura Chimú fue la cultura más importante de ese periodo. ¿Está bien? Se desarrolló en gran parte de la costa norte de nuestro país, las regiones de Ica, Piura,
Lambayeque, Trujillo y parte de Ancash estuvieron bajo su dominio. Tuvo mucha influencia de la cultura desaparecida llamada moche, ojo con eso, la cultura chimú tuvo influencia de la cultura moche y también de la cultura sicán. Fueron culturas que influenciaron mucho en el desarrollo de Chimú, pero que con Chimú se alcanza a su máximo desarrollo cultural. Ya chicos, se ubicó, ya les dije, en el en el norte del Perú. Dicen que incluso alcanzó hasta Lima, aunque eso está por verse realmente. Su capital fue la ciudad de Chanchán. A ver, la ciudad de Chanchán fue una ciudad no creada por Chimú, mejorada por Chimú, sí. Aumentó su espacio por Chimú, sí. Crearon una enorme ciudad de barro. Muchos dicen que es la ciudad de barro más grande de América, y eso es verdad. Pero tenemos que entender que Chanchán fue una ciudad creada por los Wari, fue una cabecera de región de Wari, y cuando esta cultura Wari desaparece, va a quedar como capital de la nueva cultura llamada Chimú. ¿Bien? Religión, fue politeísta, adoraron a muchos dioses, pero su dios principal fue Nailán. Ya, esta cultura quiso divinizarse, sus gobernantes quisieron convertirse en dioses, así que crearon una leyenda. La leyenda fue el dios de Nailán, un dios que provino del mar. Es por eso que el mar siempre fue adorado por esta cultura. ¿Está bien, chicos? Sus templos, que sirvieron como zonas administrativas, van a recibir el nombre de huacas. Si tú recordarás, la cultura mochica también denominó así a sus templos, que fueron ciudades, o mejor dicho, lugares administrativos, o también se les conocía como la residencia, el lugar donde vivían los gobernantes del antiguo Perú. Bueno, la cultura chimú también hizo lo mismo. Su economía fue la agricultura, ¿ya? Desarrollaron una buena agricultura, usaron las técnicas que durante muchos años atrás las otras culturas que vivieron ahí también habían desarrollado. La cultura chavín, la cultura mochica, la cultura sicán, fueron culturas que desarrollaron también obras hidráulicas, y bueno, la cultura chimú aprovechó de esas obras hidráulicas. La cerámica también fue muy buena, pero ojo, no fue tan buena como la cerámica de Mochica. Recuerden eso, desarrollaron una cerámica polícroma, desarrollaron una cerámica realista, ya que se influenciaron bastante de la cerámica de los moche. Ya fue muy bonita, pero no alcanzó un gran desarrollo como la cerámica de moche, como ya les dije. Su textilería también hicieron muy buenos fardos funerarios, porque también enterraban a sus muertos, como los paracas y así. O sea, durante muchos años de la historia, la cultura andina fue mezclándose. Algunos aportes culturales que le parecía atractiva a una cultura fue copiada, y otras sencillamente dejadas de lado. La cultura durante casi 1000 años las personas comercializaban entre ellos, y los aportes culturales fueron mezclándose. En el aporte cultural donde más destaca la cultura chimú fue la metalurgia. ¿Qué cosa es la metalurgia, profesor? Bueno, es la técnica o el aporte cultural que consiste en transformar los metales preciosos, el oro, la plata, el cobre, en elementos, digamos, de uso personal. Bueno, los hombres de Chimú fueron expertos metalúrgicos. Hicieron muchas cosas utilizando estos metales preciosos, que a la vez servían para establecer la separación social. Por ejemplo, una persona del pueblo no podía usar el oro ni la plata, pues eso lo utilizaban personas de mayor rango, gobernantes, militares, mientras que las personas del pueblo utilizaban los metales más simples como el cobre, ¿no? Por decirlo de esa manera, ¿no? ¿Está bien, chicos? Una de sus obras más importantes fue el Tumi. Este dibujo que ustedes ven acá es la obra símbolo de Chimú. Fueron cuchillos ceremoniales que se utilizaban en los ritos religiosos que hacían los sacerdotes. Había de oro, de plata, de cobre, y ellos lo utilizaban dependiendo a su rango.
Ya, chicos, la metalurgia fue el aporte cultural más importante de la cultura chimú. Su historia fue efímera, solamente tuvo 5 gobernantes nada más. Ya les dije por qué fue efímera, ¿no? ¿Qué le pasó a la cultura chimú, profesor? Fue invadida por la cultura de los incas. El Auqui, ya vamos a ver qué cosa es un Auqui, el príncipe, hijo de Pachacútec, el Auqui, o sea, el hijo de Pachacútec, el príncipe llamado Tupac Inca Yupanqui, va a ser el encargado de conquistar a la cultura chimú. La cultura chimú no se rindió fácilmente, luchó durante muchos años contra los incas y al final desafortunadamente terminaron siendo sometidos. Muchos dicen que los incas antes de llegar a Chimú no conocían el oro ni la plata, no sabían utilizarlo como vestimenta. Recién cuando los incas conquistan Chimú y se dan cuenta de lo hermoso que se ve el oro y la plata como atuendo, lo van a absorber y lo van a asimilar y lo van a usar. Es por eso que los incas también consideraron a la cultura chimú como un enemigo, eso sí, porque lucharon contra ellos, pero muchos de los aportes culturales desarrollados por Chimú, los incas van a seguir utilizando durante mucho tiempo. Chicos, ahora vamos a ver a la otra cultura que también vivió en el mismo periodo, pero en diferente lugar, de la cultura mochica, que fue la cultura de los chinchas. A ver, chicos, ahora hablemos de la segunda cultura más importante que tuvo este periodo, que es la cultura chincha. A ver, se ubicó en el sur del Perú, se ubicó en el territorio donde antes existió la cultura nazca y donde mucho más antes existió la cultura paracas. Recuerden que esas tres son culturas sureñas y se desarrollaron en la región de Ica, en la región peruana de Ica, obviamente, pero en diferentes distritos. Uno en Paracas, otro en Nazca y ahora esta en la ciudad de Chincha. Chicos, fue descubierto por Max Zule. Max Zule fue el arqueólogo que descubre también esta cultura. Fue muy importante, ¿por qué razón? Ahorita lo vamos a ver. También fue politeísta, ya, al ser una cultura costera, su dios principal fue Urpi Huachay, que significa la diosa de la pesca. Obviamente, si tuvieron una gran costa, su dios principal fue el mar. ¿Ya, chicos? Otra cosa que podemos destacar de esta cultura, su economía se basó en el comercio. Esto es lo interesante. Si tú te recuerdas, todas las culturas que hemos analizado hasta el momento, voy a reducirle un poquito de tamaño para que se pueda apreciar mejor. Muy bien, ya. Todas las culturas que hemos analizado hasta el momento tuvieron como economía principal la agricultura. Bueno, la cultura chincha también practicó una agricultura muy interesante, muy avanzada, pero no fue su principal. Su principal aporte comercial fue el comercio, fueron grandes comerciantes. La historia los reconoce como uno de los principales comerciantes de la historia pre-incas. Ninguna otra cultura en el Perú, excepto los incas obviamente, desarrollaron un gran comercio como lo hicieron los chinchas. Para eso desarrollaron una buena navegación, fueron los primeros navegantes comerciales, o sea, las otras culturas que hemos estudiado fueron pescadores, navegaron, tuvieron sus barcos, sus caballitos de totora, pero ellos fueron los primeros en utilizar la navegación para desarrollar un comercio marítimo. Muchos dicen que llegaron hasta Ecuador, otros dicen hasta Chile y así, y que comercializaron con 3 países actuales, con Ecuador, con Chile y con Bolivia. Hicieron un triángulo comercial, siendo Chincha el centro de esa navegación. ¿Y cómo puede saber usted eso, profesor? Porque cuando se han buscado los templos de Chincha, siendo su templo principal Tambo de Mora, fue el centro principal de Chavín, ¿ya? Cuando se analizó a Tambo de Mora se encontraron especies marinas que no son peruanas, especies marinas que solamente se encuentran en la actualidad en Ecuador. Ya, lo mismo sucede que se encontraron llamas de auquénidos y eso solamente podía existir
en la parte de Puno, de Bolivia. Es por eso que se le considera como unos grandes comerciantes, principalmente marítimos, porque desarrollaron unos buenos barcos, miren como ven la imagen, o utilizaron estos barcos de caballito de Totora, que también lo utilizaron para navegar, pero también realizaron un comercio terrestre. Ya chicos, fue muy importante esta cultura. Es más, recuerdan que hemos hablado de que cada una de las culturas que hemos analizado desarrollaron algo muy importante. Hay que hacer un recuerdo, ya mira, la cultura Chavín. ¿Recuerdan lo hermoso que hizo en su escultura? La cultura Paraca, sus tejidos. La cultura Nazca, su cerámica. La cultura Mochica, su cerámica. Los Wari desarrollaron el urbanismo, hicieron ciudades, ¿se recuerdan? Chimú, la textilería. Bueno, la cultura Chincha también desarrolló algo muy hermoso. ¿Qué cosa fue? Esto de aquí, miren chicos. La xilografía. ¿Qué cosa es esto? La cultura la cultura Chincha fue la primera cultura de las culturas antiguas peruanas en desarrollar la xilografía. ¿Qué significaba eso? Tallar la madera. Ellos practicaron mucho la técnica de agarrar madera y convertirlos en imágenes. Generalmente lo que hacían eran estos de aquí, miren. Y tú dirás, ¿y para qué hacían eso? Esto lo utilizaban principalmente como símbolos. Esto se ponía en las puntas o en una parte visible de sus embarcaciones. ¿Para qué? Para que otras personas que comercializaran con ellas supieran que son personas provenientes de la cultura Chincha. O sea, era como una identificación de los barcos. Como ahora se le pone placas a los carros, bueno, esto era la placa que tenía que utilizar todas las embarcaciones chinchas que comercializaban con otras culturas. Fue lo más hermoso que hizo la cultura chincha, por eso se le reconoce por su xilografía y se le reconoce también por haber desarrollado bastante el comercio. Ahora la pregunta sería, profesor, ¿y qué le pasó a la cultura chincha? Bueno, lo mismo que la cultura chimú, también fueron sometidos por la cultura inca, pero miren, aquí está lo interesante, pero a diferencia de Chimú, la cultura chincha fue una cultura que al ver el poderío de los incas no decide pelear, decide rendirse ante la cultura de los incas. Los incas, dice la historia, que Tupac Inca Yupanqui, el Auqui, al ver que los chinchas se rinden, no los destruyen, sino que lo toman como aliado. Es más, habla con su padre Pachacútec y Pachacútec decide nombrar a uno de sus territorios. ¿Recuerdan el Tahuantinsuyo? A uno de esos territorios le va a poner el nombre en honor a esta cultura que no luchó contra los incas. ¿Cómo se llamó ese territorio? Chinchay Suyo. ¿Por qué? Porque los chinchas van a ser los principales aliados de los incas, que no van a enfrentarse a ellos, sino que al contrario, les van a dar soldados, les van a dar mita, les van a contribuir con armas, con comida, y de esa manera Chincha va a ser un punto de donde se va a iniciar la conquista de los territorios de Lima y del norte de nuestro país. ¿Se dan cuenta lo importante que fue Chincha para los incas? Es por eso que uno de los suyos recibe el nombre de Chinchay Suyo. El gobernante, el Chinchay Capac, el gobernante de Chincha, va a seguir siendo gobernante de Chincha, va a seguir teniendo sus privilegios, pero esta vez no va a ser el amo y señor de todo, sino que va a ser sometido al mandato de el Inca. Ya chicos, y así existieron muchas culturas en este periodo, como ya les dije. Mira, retrocedamos, miramos la imagen. Aquí está. Miren, como acá lo agrandamos un poquito. Miren, se dan cuenta, todo este territorio va a estar plagado de pequeñas culturas. Estas pequeñas culturas van a terminar siendo sometidas después por los incas. Los incas van a terminar derrotando una por una a estas culturas. Ya les dije, va a haber culturas que se van a aliar a los incas, van a preferir ser súbditos del inca que terminar aniquilados. Desafortunadamente la cultura chimú
decidió luchar contra los incas y es por eso que los incas terminaron derrotándolo y eliminándolo, ¿no? Bueno, chicos, a este periodo se le conoce como el intermedio tardío. Después del intermedio tardío, profesor, ¿qué sigue? Va a seguir el horizonte tardío, donde los incas van a establecer su predominio. La actividad que les voy a dejar, ver el video, hacer un súper resumen de los dos mapas conceptuales. Tienes que leer los dos mapas conceptuales que te expliqué y hacer tu propio mapa conceptual, ¿ya? No me vas a hacer un mapa igualito a esos dos, sino quiero que leas y tú mismo me crees un mapa conceptual. Profesor, ¿puedo aumentarle algo más? ¿Puedo añadirle algo más? Excelente. Si tú le añades algo más, mejoras el mapa conceptual, eso quiere decir que estás leyendo y por ende vas a tener más nota conmigo. Ya chicos, gracias, cuídense un montón, hasta la próxima.